Así que, imagínate esto, es 1898. Puerto Rico ha estado bajo el dominio español por como 400 años, 4 siglos, y están a punto de obtener su propia carta de autonomía. Piensan, por fin, podremos tomar nuestras propias decisiones. Pero entonces, ¡bam!, llegan los Estados Unidos. Verás, hubo una cosita llamada la Guerra Hispanoamericana. Estados Unidos se sentía fuerte, ¿sabes? El destino manifiesto y todo ese rollo. Querían expandir su imperio, y el Caribe parecía un buen pedazo de tierra. Así que, lucharon contra España y ganaron. Pan comido. ¿Y cuál fue el premio? Cuba, Filipinas, Guam y la isla de mi gente, Puerto Rico. La invasión en sí fue toda una producción. El 25 de julio de 1898, las tropas americanas desembarcaron en Guánica, en la costa sur de la isla. El general Nelson A. Miles lideró la carga, diciéndole al pueblo puertorriqueño que estaban allí para traer protección y prosperidad. ¿Protección de qué? ¿De ellos mismos? ¿De los españoles que ya estaban de salida? Fue una jugada clásica del manual colonial, hombre. Llegaron no como conquistadores, decían, sino como libertadores. Pero un libertador que nunca se va es solo un nuevo propietario. ¿Sabes a lo que me refiero? Todo el asunto fue envuelto en el lenguaje de la libertad, pero la realidad fue una ocupación militar. Las barras y las estrellas subieron, y la bandera española bajó para siempre. Esto no fue solo un simple cambio de banderas. Fue una revisión total del sistema, una toma de poder hostil. De repente, la isla y su gente pertenecían a un país del que sabían poco, un país que no hablaba su idioma y no compartía su cultura. El ejército estadounidense se instaló y empezó a manejarlo todo. La economía, el gobierno, las escuelas, todo estaba ahora bajo control estadounidense. Imagina que tu mundo entero cambia de la noche a la mañana, porque otros 2 países tuvieron una pelea y tú fuiste la ficha de póker que apostaron. Ese fue el trato para Puerto Rico. Marcó el fin de una era colonial y el comienzo de una nueva, más complicada. Los años iniciales se centraron en establecer el control. Estados Unidos veía a Puerto Rico como un activo estratégico, una base naval en el Caribe, una puerta de entrada a América Latina. No lo veían como un lugar lleno de gente con su propia historia, sus propios sueños, su propia identidad. Éramos solo un pedazo de territorio, un botín de guerra. Este momento, esta invasión, sentó las bases para más de un siglo de una relación realmente complicada y unilateral. Es la historia de origen de por qué los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar por el presidente. ¿Por qué el destino de la isla se decide en Washington, D.C.? Por personas que quizás han estado allí una vez de vacaciones. Todo comenzó allí mismo, en 1898. Después de los soldados llegaron los trajes. Los militares solo pueden dirigir las cosas por tanto tiempo, ¿verdad? Así que, en 1900, el Congreso de los Estados Unidos aprobó algo llamado la Ley Foraker. Esta fue la primera pieza importante de legislación para definir la relación. Suena oficial y aburrido, pero esta ley fue un movimiento de poder directo. Estableció un gobierno civil en la isla, lo cual suena bien, pero aquí está el truco. El gobernador, el gabinete y los jueces de la Corte Suprema eran todos nombrados por el presidente de los Estados Unidos. La gente de Puerto Rico podía elegir una Cámara Baja de Representantes, pero el poder real se quedó en Washington. Era como dejar que tus hijos elijan el color de su habitación, pero tú sigues siendo el dueño de la casa y puedes echarlos cuando quieras. Luego vino la siguiente grande, la Ley Jones de 1917. Esto fue un cambio radical. Con la Primera Guerra Mundial calentándose, Estados Unidos necesitaba soldados. Así que, aprobaron esta ley. ¿Y adivina qué hizo? Hizo a todos los puertorriqueños ciudadanos estadounidenses. ¡Guau, ciudadanía! Eso debe ser bueno, ¿verdad? Bueno, fue complicado,
Fue como obtener una membresía de un gimnasio, pero solo te permiten usar el bebedero de agua. Sí, los puertorriqueños ahora podían ser reclutados en el ejército de los Estados Unidos, y muchos lo fueron, pero aún no podían votar en las elecciones presidenciales. La isla seguía siendo un territorio no incorporado, un término legal elegante para pertenece a pero no es parte de. Era colonialismo con un certificado de ciudadanía. Estas leyes crearon un sistema de ciudadanía de segunda clase. Los puertorriqueños tenían las responsabilidades de ser estadounidenses, como luchar y morir en guerras estadounidenses, pero no los derechos plenos. El estatus político de la isla estaba en el limbo, un estado permanente de quizás. La Ley Jones también tenía otra parte que afectó la economía. Decía que todos los bienes enviados entre el continente de Estados Unidos y Puerto Rico debían ser transportados en barcos construidos, propiedad y tripulados por Estados Unidos. Esto hizo que todo fuera más caro. Imagina tener que comprar comestibles, pero solo puedes comprarlos en una tienda específica, súper cara. Eso es lo que esta ley le hizo a la economía de la isla, asfixiándola por más de un siglo. Así que verás, el control ya no era solo de soldados, estaba escrito en la ley, en la propia estructura del gobierno y la economía. La Ley Foraker y la Ley Jones fueron los planos arquitectónicos de la colonia. Aseguraron que la autoridad última permaneciera en el Congreso de los Estados Unidos. Dieron un poquito de poder aquí y allá, lo suficiente para parecer progreso, pero nunca soltaron las riendas. Este marco legal cimentó la posición subordinada de Puerto Rico, creando una dinámica donde la isla estaba constantemente mirando a Washington para decisiones sobre su propio futuro, un patrón que continúa hasta el día de hoy. Avancemos rápidamente a 1952. El mundo está cambiando, los imperios antiguos se están desmoronando y colonia se está convirtiendo en una mala palabra. Así que Estados Unidos necesitaba renombrar su relación con Puerto Rico. Entra el Estado Libre Asociado, o el Commonwealth. Se suponía que esto sería un nuevo y especial arreglo. Puerto Rico obtuvo su propia constitución y pudo elegir a su propio gobernador. Parecía un gran paso hacia el autogobierno. La isla incluso pudo volver a volar su propia bandera, una bandera que había sido criminalizada por una ley respaldada por Estados Unidos, llamada la Ley de la Mordaza, solo unos años antes. En la superficie, parecía que Puerto Rico finalmente estaba obteniendo una autonomía real. Pero aquí está lo del Estado Libre Asociado. Fue principalmente un cambio cosmético. Fue como pintar de nuevo un coche oxidado. Se veía mejor, pero el motor seguía siendo el mismo. El Congreso de Estados Unidos mantuvo su poder último sobre la isla. Todavía podían aprobar leyes que se aplicaban a Puerto Rico sin su consentimiento. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó esto más tarde, diciendo que la autoridad del Congreso era absoluta. Así que, aunque Puerto Rico tenía más control sobre los asuntos locales, como las escuelas y las carreteras, la relación fundamental no cambió. Seguía siendo un territorio sujeto a la voluntad de una potencia extranjera. La libertad en Estado Libre Asociado era más una sugerencia que una realidad. Durante décadas, este arreglo simplemente siguió adelante. Pero entonces, el motor económico empezó a fallar. La isla acumuló una deuda masiva, más de $70,000 millones. ¿Cómo? Una mezcla de mala gestión local, políticas económicas estadounidenses que alentaron el endeudamiento y una crisis financiera global. Para 2016, el gobierno estaba en bancarrota. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Ofrecieron un rescate como lo hicieron para los grandes bancos? No, hombre. Aprobaron una nueva ley llamada Promesa. Eso significa la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. Suena útil, ¿verdad? Como una promesa. Pero para muchos puertorriqueños, fue una amenaza. Promesa creó una junta de 7 personas, nombradas por el presidente de Estados Unidos, para controlar las finanzas de Puerto Rico.
Esta junta, por la que los puertorriqueños no votaron, tiene el poder de anular al gobierno electo de la isla. Pueden recortar pensiones, reducir presupuestos universitarios y forzar medidas de austeridad brutales sobre la gente para pagar a los tenedores de bonos de Wall Street. Fue colonialismo con esteroides. Les quitó incluso el limitado autogobierno que se suponía que el Estado Libre Asociado proporcionaba. Dejó muy claro quién estaba realmente a cargo. Después de más de un siglo, Estados Unidos abandonó la pretensión y puso una junta de control financiero para dirigir el espectáculo, demostrando que la isla era, y sigue siendo, una colonia. Ahora, no se puede tener un siglo de este tipo de dominación sin una lucha. El pueblo puertorriqueño nunca se ha quedado de brazos cruzados. Siempre ha habido un poderoso movimiento por la independencia, los independentistas. Desde el levantamiento armado, en 1950 liderado por el héroe nacionalista Pedro Albizu Campos, hasta la exitosa campaña para expulsar a la Marina de los Estados Unidos de Vieques a principios de los 2000, la resistencia está en nuestro ADN, está en nuestro arte, nuestra música y nuestra política. La gente ha estado luchando por la soberanía, por el derecho a ser su propia nación, libre del control de Estados Unidos. Esta lucha es una corriente subterránea constante y poderosa en la historia puertorriqueña. Esta historia de resistencia nos lleva al gran debate de hoy. ¿Cuál debería ser el futuro de Puerto Rico? La conversación se divide básicamente en tres campos. Primero, tienes la estadidad. Esta gente dice, oye, si vamos a estar atados a Estados Unidos, hagámoslo por completo, que seamos el Estado 51. Quieren representación plena en el Congreso, el derecho a votar por el presidente y toda la financiación federal que viene con ello. Argumentan que es la única manera de obtener una verdadera igualdad dentro del sistema estadounidense. Lo ven como el paso final en el viaje que comenzó con la ciudadanía en 1917. Una forma de tener finalmente una voz real. Luego tienes el campo de la independencia. Ellos dicen, al diablo con eso. No somos estadounidenses, somos puertorriqueños. Tenemos nuestro propio idioma, nuestra propia cultura, nuestra propia identidad. Quieren cortar el cordón por completo y convertirse en una república soberana, al igual que la República Dominicana o Cuba. Argumentan que la única forma de descolonizar y resolver los problemas económicos y sociales de la isla es tener control total sobre su propio destino, su propio comercio, sus propias leyes. Para ellos, cualquier relación con Estados Unidos que no sea entre dos naciones iguales es solo colonialismo continuo. Creen que la libertad es la única respuesta real. Y finalmente, tienes a quienes quieren mantener el estatus de Estado Libre Asociado, quizás con algunas mejoras. Creen en un enfoque de lo mejor de ambos mundos, mantener la ciudadanía estadounidense y una estrecha asociación económica mientras obtienen más autonomía política. Pero el problema es que Estados Unidos ha demostrado repetidamente que no está dispuesto a renunciar a su poder último. Así que el debate continúa. ¿Estadidad, independencia o un Estado libre asociado modificado? Es la pregunta que define la política puertorriqueña. Después de 127 años de ser un territorio de Estados Unidos, lo único claro es que el estatus actual no funciona. El futuro de la isla aún no está escrito, y su gente sigue luchando por el derecho a sostener la pluma.